Antes de comenzar con la exposición, darle los buenos días a todos. En esta oportunidad, para el desarrollo del séptimo laboratorio de fundamentos de electricidad, magnetismo y óptica, se va a tratar acerca de la polarización de ondas electromagnéticas. Los integrantes en este laboratorio son Alvisuri de la Cruz, Ruiz Espinosa, Arbieto Mejía, Villa Reyes Guerrero y quien les habla, Durán Palomino. Primero, vamos a dar una introducción de polarización. Se sabe que las ondas electromagnéticas son ondas transversales y en toda onda transversal la vibración es perpendicular a la dirección de propagación. Por tanto, en una onda electromagnética plana que se propaga en dirección al eje X, el campo eléctrico E es perpendicular a esta dirección, al igual que el campo magnético B. Y además también es perpendicular a E. O sea, el campo magnético B también es perpendicular a E, como se puede ver en la imagen mostrada en la diapositiva. Listo. Claro esto, ahora si la vibración de una onda transversal se mantiene paralela a una línea fija en el espacio, se dice que la onda está polarizada linealmente. En la imagen, la dirección de propagación de la onda viene determinada por la dirección del producto vectorial del campo eléctrico con el campo magnético. Corresponde al eje X. Y si la onda está polarizada linealmente, E, que es el campo eléctrico, vibra en dirección del eje Y, mientras que B lo hace según el eje Z. Normalmente la dirección de polarización se define según el vector E, o sea, el del campo eléctrico, en lugar del campo B. De acuerdo con este convenio, porque esta es una convención, en la imagen mostrada la onda electromagnética está polarizada linealmente según el eje Y. El plano que contiene a E y la dirección de propagación de la onda se denomina el plano de polarización, como se puede ver en la imagen. Entonces se define a la polarización de la onda electromagnética como la trayectoria descrita por la componente vectorial del campo eléctrico en su propagación, de manera que mantenga la ortogonalidad respecto a la componente vectorial del campo magnético. Esta propiedad de la polarización de las ondas electromagnéticas tiene aplicaciones muy interesantes en la vida cotidiana, en particular para las ondas electromagnéticas de luz visible. Por ejemplo, en las pantallas LCD llevan en su interior un filtro polarizador que les permite que no pase la luz blanca, o sea, que pase o no pase la luz blanca, dependiendo la situación, para que a través de los cristales líquidos emitan luz de color y así se pueda generar la imagen. Continuando con la exposición, mi compañero Renato va a seguir con el siguiente tema. Polarización por reflexión. La luz no polarizada tiene la capacidad de polarizarse si se refleja en condiciones especiales, que no sea una superficie metálica, sino un vidrio, el agua o las carreteras. Para la polarización, en este caso, eh, en la superficie es paralela a la polarización y depende bastante del ángulo de incidencia. Para ello existen tres casos. El primer caso es cuando el ángulo de incidencia es igual a cero. Eh, eh, lo que en este caso el rayo reflejado no se polariza. En los siguiente caso es cuando el ángulo de incidencia es mayor a cero, pero diferente a un ángulo en particular. Lo que tiene como consecuencia es que el rayo reflejado es parcialmente polarizado. Y el tercer caso es cuando el ángulo de incidencia es un ángulo particular y hace que el rayo reflejado sea totalmente polarizado y el rayo refractado sea parcialmente polarizado. Como vemos en la imagen, en la primera imagen, hay un ángulo arbitrario mayor que cero, lo que hace que el rayo reflejado se polarice parcialmente. Y lo que vemos en la imagen B, vemos que hay un ángulo particular, o también llamado ángulo de polarización. Vemos que el ángulo
que el rayo reflejado es totalmente polarizado y que el ángulo refractado es parcialmente polarizado. Bueno, ahora supongamos que que tenemos un rayo de luz no polarizado, que incide sobre una superficie, como se vio en la figura anterior, en la figura A, en la imagen anterior y en la imagen A. Como vemos, eh, cada uno de los vectores del campo eléctricos individuales puede descomponerse en dos componentes, una paralela a la superficie y la otra componente perpendicular a a la, eh, al rayo de incidencia. Además, debido a ello, podemos describir la polarización eh, de todo rayo mediante dos componentes, no de campo eléctrico, en esas dos direcciones que acabo de decir. Además, he encontrado que la componente paralela se refleja con mayor intensidad. Es por ello que da como resultado un rayo reflejado polarizado. Además de ello, esto hace también que el rayo refractado esté parcialmente polarizado. Ahora, si tenemos en la situación en la que el ángulo lo aumentamos, aumentamos el rayo, diré el ángulo, hasta llegar a un cierto ángulo particular, de modo que el ángulo refractado y el ángulo de reflexión sumen 90 grados. Entonces, haciendo uso de la ley de Snell, nos damos cuenta el, que existe una relación entre el ángulo de polarización y los índices de las dos superficies, tal como se ve en la imagen. Continuamos con el siguiente tema a cargo de mi compañero el Missouri. Ok, buenas noches con los presentes. Eh, en lo que a mí respecta voy a hablar sobre la refracción doble, ¿no? O también llamado polarización por birrefringencia, ¿no? Es un fenómeno o un tipo de polarización, pero tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué significa refracción de por sí, de plano, ¿no? De por sí, refracción significa el paso de un material a otro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a analizarlo, ¿no? Y también que tenemos polarización. Polarización es como que tengamos entendido que viene una onda que está no ordenada, pasa por un polarizador y sale de una forma ordenada, ¿no? Más o menos es la idea que manejamos. Entonces, ¿qué se entiende por polarización por reflexión doble? Es un fenómeno que se presenta solamente en cristales como la calcita, o entre otras, ¿no? Que se muestra acá, ¿no? Que sean de forma no cúbica y que estén sometidas a una tensión o a un esfuerzo, ¿no? Bien, también tengamos en cuenta qué forma están los cristales, ¿no? Los cristales son como que estructuras que están de forma ordenada, ¿no? Y estas dependen de las partículas que las conforman. Y depende de ella, va a tener sus propiedades, ¿no? Pero en su mayoría, si hacemos incidir rayos, se va a presentar un caso de polarización por refracción doble. Y bueno, como se ve en la figura, eh, se observa que hay unos rayos incidentes y y se polariza, ¿no? A través de ese polarizador en dos rayos, ¿no? Por eso se dice doble. Se polariza en dos rayos. El que se desvía más, perdón, son los rayos extraordinarios, ¿no? Como se ve, tienen un ángulo, ¿no? Y giran. Bueno, y los que se desvían menos vendrían a ser los rayos ordinarios. Y ya, pues, ahí se ve, ¿no? Una imagen sacada del libro de Alonso Fin del volumen 2. Ya, acá tenemos una perspectiva un poquito más real, ¿no? Se tiene un rayo incidente, ahí se tiene el cristal, como dije, ¿no? El rayo extraordinario, el que se desvía más, y el rayo ordinario, el que se desvía menos, ¿no? Pasa por la pantalla. Y en la segunda figura que se observa, ahí está una no polarizada, como ingresa, y pasa por el polarizador y sale, ¿no? Y si nos damos cuenta que forma un ángulo de 90 grados entre el rayo extraordinario y el ordinario, luego de pasarnos por polarizador. Así como se observa acá en la calcita, ¿no? Este material transparente
vendría a ser la calcita. Ya, pues. Entonces se ve que como que es una sensación de ver doble, ¿no? Una ilusión óptica, podría decirse. Esto es propio del fenómeno de refracción doble, polarización por refracción doble. Bueno, muchas gracias. Mm, Continuamos con el tema de polarización por dispersión a cargo de mi compañero Villarreyes. mm, Muchas gracias, compañero Durán. Muy bien, ahora hablaremos de la polarización por dispersión. Bueno, la dispersión o scattering es un proceso físico en el que algunas formas de radiación, como la luz, el sonido o las partículas en movimiento, se ven obligadas a desviarse de una trayectoria recta por uno o más trayectos debido a no uniformidades localizadas en el medio por el que pasan. Así, la polarización scattering o también la polarización por dispersión, se puede describir cuando un haz de luz no polarizada se propaga en la dirección del eje Z. Incide este sobre un centro de dispersión situada en el origen. Luego de la interacción con una carga a átomo o molécula, la luz dispersada en el plano, cuando z es igual a cero, a lo largo de la dirección X, está polarizada en la dirección Y, mientras que, mientras que en la dispersada, en la dirección Y, está polarizada en la dirección X, como se puede ver en la figura. Este fenómeno puede ser visualizado como si las cargas, átomos o moléculas se comportaran como pequeñas antenas que irradian perpendicularmente la luz incidente. Una aplicación de este fenómeno scattering, como le estamos llamando, ocasionado por polvo de material interestelar. Los granos de polvo tienen el tamaño del orden de micrómetros correspondientes a las longitudes de onda, desde visible hasta infrarrojo. Así la dispersión de la luz debida a granos de polvo interestelar genera luz polarizada linealmente. Ahí podemos ver la imagen, la polarización por scattering o dispersión. Un haz de luz inicialmente polarizado se mueve a lo largo del eje Z. Incide sobre un centro de dispersión situado en el origen. Después de la interacción, la luz es polarizada linealmente en las direcciones X, E y. ¿Puedes pasar el siguiente PPT, por favor? Muy bien. Bueno, este fenómeno es similar al de la creación de una luz totalmente polarizada al reflejarse de una superficie en el ángulo de Brewster, como ya explicó mi compañero Renato. Muy bien. Las moléculas de aire, bueno, son centros de dispersión para la luz solar. Las moléculas la molécula absorbente actúa como una antena dipolar. Emite luz polarizada en su plano de vibración. La luz que atraviesa la molécula no es polarizada. Bueno, el observador situado, por ejemplo, al mediodía o atardecer ve luz no polarizada, mientras el situado más allá del medio, bueno, del mediodía, la observa parcialmente polarizada. Esto da un cambio de color. Por ejemplo, el cielo es azul, las puertas del sol son rojas y la luz del cielo está polarizada. Estos fenómenos son debidos a scattering, son debidos a la dispersión de la luz. Pequeñas partículas en suspensión absorben la energía luminosa y la vuelven a radiar, perdón, en todas las direcciones, haciendo visible el haz de luz. Las longitudes de ondas cortas, las longitudes de ondas azules, son las más comunes que se pueden ver por nuestros ojos, porque generalmente las longitudes de ondas son violeta. Bueno, también
cuando se dispersan estas, las longitudes de ondas azules, se vuelven más largas, se vuelven rojas. Por eso es que el atardecer es rojo. Cuando el cielo está nublado, se dispersan todos los colores y se ve blanco. Continuando con el desarrollo del laboratorio, procederemos con mi compañero Han. Polarización por absorción selectiva. En este proceso de polarización se hace el uso de ciertos filtros polarizados denominados polares. En su mayoría de estos instrumentos están hechos a base de hidrocarburos. Este material va a polarizar la luz mediante la absorción selectiva. Dicho de otro modo, el polarizador va a retener cierta parte de la intensidad de la luz incidente, y lo que va a retener y lo que no va a retener depende del eje de transmisión. Entonces decimos que finalmente tendremos que un polarizador, y en un polarizador ideal se transmite toda la luz cuyo campo eléctrico sea paralelo al eje de transmisión. Como podemos observar en la imagen, lo único que se está emitiendo de la luz no polarizada es lo que es la parte perpendicular, la parte paralela justamente al eje de transmisión. Ahora, cuando se habla de luces polarizadas, incidiendo en un polarizador, se obedece la ley de Malus, que es la que tenemos acá abajo. La intensidad incidente es igual a la intensidad que sale va a ser igual a la intensidad incidente por el coseno al cuadrado del ángulo que se mueve el eje de transmisión. Ahora, para entender cómo funciona esta ley de Malus, tenemos un ejercicio. Ya, tenemos este ejercicio propuesto que nos dice que hay una onda electromagnética con cierta longitud de onda y nos dan la dirección de donde viaja. Como nosotros solamente nos vamos a concentrar en lo que es la polarización por absorción, solamente nos centramos en el acápite D, que nos dice tres filtros polarizados están apilados con los ejes de polarización del segundo y el tercero a 23 y 62 grados sexagesimales respectivamente, en relación con el eje del primero. Si luz no polarizada incide sobre la pila, la luz tiene una intensidad de 75 watts por centímetro cuadrado. Una vez que atraviesa la pila, una vez que atraviesa la pila, si la intensidad de la luz incidente se mantiene constante, ¿cuál es la intensidad de la luz una vez que se ha pasado por la pila si se requiere el segundo polarizador? Entonces pasamos a resolverlo. Tenemos acá los tres polarizadores. En la parte izquierda podemos observar el primer polarizador y es ahí donde va a llegar la luz no polarizada. Esto también, por la ley de Malus podemos entender que cuando una luz no polarizada atraviesa un polarizador, la intensidad solamente va a atravesar la mitad de la intensidad de la luz incidente. Entonces, por eso tenemos al inicio que la intensidad 1 es igual a la mitad de la intensidad incidente. Luego, recién tenemos que aplicar la ley de Malus y esto lo vamos a hacer dos veces cuando la luz no polarizada atraviesa el polarizador 2 y cuando la nueva luz no polarizada atraviesa el polarizador 3. En la parte de cuando la luz pasa del polarizador 2 al polarizador 3, tenemos que hacer la resta de sus ángulos, que serían 62 menos 39, porque siempre se hace con el ángulo que se mueve el eje de transmisión, por así decirlo. Entonces, finalmente tenemos que la intensidad 3 va a ser igual a la mitad de la intensidad incidente multiplicado por el coseno de 23 elevado al cuadrado por el coseno de 62 menos 23, que sería 39 elevado al cuadrado. Usando la calculadora y resolviendo, tenemos que la intensidad incidente va a ser de 298,81 watts por centímetros cuadrados. Y eso sería todo.